Próxima parada, el chalet picante. Hola, desde Valparaíso, Chile, les doy la bienvenida al Chalet Picante Sociedad Anónima, el antro del pensamiento libre. En el programa de hoy analizaremos al detalle el soporte ideológico del negocio de la pobreza, creado por organizaciones políticas, sindicales y no gubernamentales que se arrogan la representación y la voz de los pobres, de los marginados y de los discriminados. A modo de ejemplo podemos citar el caso de los gerentes de la pobreza en Argentina, donde organizaciones políticas, sindicales y curas progres se apoderaron de la administración de los subsidios y ayudas estatales destinados a las personas de muy bajos recursos. Estos gerentes de la pobreza se apoderaron del 10 o el 30% de estos subsidios y ayudas estatales destinados a millones de argentinos. También podemos citar que cotidianamente se publican en los medios en Chile, en Brasil, en Colombia, en México y en otros lugares, los delitos que cometen estos representantes de la pobreza. Bueno, antes de comenzar, les pido que se suscriban a Chalet Picante Sociedad Anónima, que nos dejen un like y que compartan los contenidos de nuestros programas. Listo, entonces vayamos a conocer los contenidos del programa. La gallina de los huevos de oro de la izquierda y el progresismo. Los woke, progresistas, cristianos progresistas, comunistas frente a los pobres, marginales y discriminados. La pobreza se define como la falta de recursos económicos o sociales, necesario para satisfacer las necesidades básicas de una persona o grupo de personas. Esto incluye carencias en alimentación, vivienda, salud, educación, falta de oportunidades y sus consecuencias son, entre otros, discriminación social, ignorancia, desnutrición, malos hábitos, dependencia del Estado y marginalidad. La pobreza, la marginalidad y la discriminación según los woke y el progresismo. Causas de la pobreza. Resultados de múltiples opresiones interseccionales, racismo, sexismo, colonialismo, etc. Visión del pobre, marginal y discriminado, víctima de sistemas históricos de opresión, marginalidad social sin apoyo estatal. Soluciones propuestas. Programas de acción afirmativa, subsidios estatales, educación con enfoque antirracista y de género, representación inclusiva en todos los niveles de poder. La acción política de los woke progre respecto de este tema está centrada en utilizar a los pobres, marginados y discriminados como una fuente segura de poder y de dinero que generan a través de los altos sueldos del Estado y del financiamiento de ONGs y corporaciones, como fachadas para ampliar su influencia social, su poder económico y político. A modo de ejemplo, podemos citar los casos de Chile, Brasil, Colombia, donde la corrupción en dependencias estatales, ONGs y corporaciones relacionadas con el tema crece de manera exponencial en beneficio de representantes woke, progres, que exhiben arrogantes su poder y riquezas obtenidas por estas vías delincuenciales. Crítica común. Se trata a los pobres como eternas víctimas, limita la responsabilidad individual y refuerza la dependencia estatal. El wokeismo usa a los pobres y discriminados como clientela política y su conducta política los considera inferiores, incapaces de forjarse su propio destino. La pobreza, la marginalidad y la discriminación según el cristianismo progresista, teología de la liberación, social cristianismo. Causas de la pobreza. Injusticia estructural, codicia y pecado colectivo. El sistema económico carece de compasión. Visión del pobre, marginal y discriminado. Preferido por Dios, opción preferencial por los pobres, digno de respeto y de compasión. Soluciones propuestas. Calidad institucional y comunitaria. Justicia social con enfoque moral. Presión ética sobre gobiernos y mercados. Creación de comunidades solidarias. Crítica común. No distingue entre asistencia solidaria y dependencia. Cae en el paternalismo moral. Los pobres constituyen la base existencial del social cristianismo. El trato hacia ellos es de una superioridad moral, intelectual y ética. La acción política del cristianismo progresista o social cristianismo respecto de este tema está centrada en utilizar a los pobres,
marginados y discriminados como una fuente segura de poder, de dinero, la pobreza y la marginalidad y la discriminación según el comunismo-socialismo. Causas de la pobreza. Resultado del sistema capitalista, explotación de los trabajadores y acumulación de riqueza por una élite. Visión del pobre, marginal y discriminado. Clase explotada que necesita la guía del partido para generar conciencia de clase. Soluciones propuestas. Redistribución radical de la riqueza. Nacionalización de sectores estratégicos. Fin del capitalismo y transición hacia una economía socialista planificada. Educación política para la conciencia de clase. Crítica común. Suprime la iniciativa individual. Genera dependencia del Estado y conduce a sistemas autoritarios. Ningún régimen comunista en el mundo ha logrado terminar con la pobreza y generar libertades y democracia para el conjunto de la sociedad. Control total sobre el pensamiento y las conductas de los ciudadanos. La acción política de los comunistas respecto de este tema está centrada en utilizar a los pobres, marginados, discriminados como una fuente segura de poder y de dinero que generan a través de los altos sueldos del Estado, de los subsidios destinados a los pobres, marginados y discriminados, donde un alto porcentaje queda en manos de organizaciones ligadas a los comunistas, del financiamiento de ONGs y corporaciones como fachadas para aumentar su poder económico y político. Es paradójico ver cómo dirigentes comunistas se han enriquecido de manera insolente y exhiben sus costumbres burguesas sin tapujos. Son públicamente notorias estas conductas entre los miembros del Partido Comunista Chilenos. ¿Por qué la asociación entre políticos woke, comunistas y cristianos progres o social cristianismo consideran y tratan a los pobres como seres inferiores, incapaces de surgir y progresar por sí solos? Los actores dentro de estos grupos políticos ven a los pobres como seres inferiores. Sus actitudes transmiten una visión paternalista y asistencialista, pues consideran que los pobres son incapaces de asumir sus responsabilidades existenciales. Aquí hay algunas claves para entender esta percepción. 1. Paternalismo ideológico. Muchos dentro de estos movimientos parten de la idea de que las estructuras sociales, económicas y culturales están tan sesgadas que los pobres no pueden avanzar sin intervención externa, sea estatal o paraestatal, como por ejemplo las ONGs. Aunque esto puede nacer de una intención compasiva, deriva en una actitud de superioridad moral o intelectual. Nosotros sabemos qué es mejor para ustedes. 2. Reducción de la agenda individual. Al enfocarse exclusivamente en las estructuras de opresión, los discursos progresistas tienden a minimizar la responsabilidad individual, como si las personas no tuvieran capacidad para decidir, luchar y mejorar sus vidas. Esto se convierte en una forma de dependencia total con los poderes woke, comunista, social cristianos. 3. Capital político o religioso. En algunos casos, tanto movimientos políticos como religiosos pueden beneficiarse de mantener a los pobres en una posición de dependencia. En política, esto se traduce en clientelismo, mantener un electorado fiel gracias a subsidios. En lo religioso puede ser una forma de ministerio constante que refuerza la identidad de la institución. 4. Idealización de la pobreza. Algunos discursos cristianos o socialistas tienden a romantizar al pobre como, entre comillas, virtuoso por defecto, sin reconocer las complejidades del individuo. Esto deshumaniza tanto como una visión negativa. Se trata a la persona como un símbolo, no como un ser autónomo pensante. 5. Explosión del mérito o esfuerzo personal. En ciertos discursos woke o de izquierda radical, hablar de mérito o de esfuerzo personal se ve como una forma de opresión, pero al negar estos valores se niega también la capacidad de autodeterminación de los pobres, reforzando la idea de que necesitan constantemente ser rescatados. Conclusión. En su práctica política, los woke progresistas, comunistas y socialcristianos ven a los pobres como seres sin voluntad, incapaces de iniciativas propias. Los discursos y acciones de estas agrupaciones políticas refuerzan una visión de dependencia y paternalismo hacia los pobres, marginales y discriminados, y se empeñan en convertirlos en su principal clientela política. Permiso.